Muy buenos días, ¿qué tal? Estimado licenciado Clever Vargas y queridos compañeros de educación primaria quinto ciclo, en esta oportunidad mi persona, quien les habla, Alex Carita, ha preparado un cuento, lo he elaborado con mucho cariño y siempre pensando también en lo que es del ámbito de la zona. Para lo cual voy a compartirles primeramente el texto que yo he escrito y seguidamente también voy a compartirles el libro que yo he elaborado con un cuento de la zona. Muy bien, a continuación voy a pasar primeramente a darles una lectura de lo que es lo que he elaborado el cuento, que por título lleva La truchita valiente y el sueño del lago Titicaca. En lo más alto de la sierra del Perú, entre los cerros del distrito de Ocubiri, se encuentra un pequeño y hermoso espejo de agua llamado Lago Iniquilla. En sus aguas frías y cristalinas vivía una trucha joven y señora, a quien todos llamaban Truchita. Desde pequeña la truchita tenía un gran sueño. Algún día llegaré al lago Titicaca, el lago más grande del Perú y del mundo. Los peces mayores se reían. Eso queda lejísimos, decían. Ninguna trucha de aquí ha llegado tan lejos. El río es peligroso. Hay aves, redes, piedras y corrientes fuertes, decían otros. Pero la truchita no se dejaba vencer. Día tras día nadaba más lejos, practicando, imaginando el camino, hasta que un amanecer la señora con sus escamas pálidas, con los años, decidió empezar su aventura. Sabía tal vez que no volvería, pero su sueño era más fuerte que el miedo. La truchita salió de Iniquilla y empezó a nadar por un pequeño canal que le llevó al río Ramis. Así inició su largo recorrido siguiendo el cauce que cruza los pueblos del altiplano. Pasó por Yalli, donde las aguas eran frías pero limpias. Luego Humachiri, donde casi atrapada por una red, pero logró escapar. Nadó días y noches sin detenerse, cruzando Ayaviri, donde descansó entre algas para recuperar sus fuerzas. Más adelante, pasó por Pucará y se maravilló al ver a los niños bañándose en las orillas. Luego cruzó a Juliaca, donde el río se volvía más ancho y difícil, lleno de basura y aguas turbias, pero ella seguía adelante, confiando en su instinto. Muchos peces se burlaban. ¿A dónde vas, trucha? ¿A dónde vas, trucha, señora trucha? Ya ni siquiera puedes nadar rápido. Pero la truchita solo respondía, voy detrás de mis sueños, aunque me tome toda la vida. Y así fue, pasaron años, las estaciones cambiaron y la truchita siguió su viaje. Cada tramo del río era un nuevo desafío, pero también una nueva enseñanza para ella. Finalmente, cuando ya casi no le quedaban fuerzas, llegó al lago Titicaca. Al ver la inmensidad de sus aguas, el cielo reflejado en sus olas y las islas flotantes de los Uros, la truchita lloró de alegría. Lo logré, valió la pena cada momento, dijo. Vivió allí algunos años nadando en sus aguas profundas, conociendo nuevas especies, escuchando historias de los peces del lago y observando cómo los pueblos aymaras y quechuas cuidaban sus orillas. Pero un día sintió que su corazón la llamaba de vuelta a casa y emprendió el largo camino de regreso. Cuando por fin regresó al lago Iniquilla, ya estaba muy vieja. Sus escamas brillaban menos y su cuerpo estaba cansado, como su espíritu, pero su espíritu brillaba como nunca. Todos los peces la rodearon, sorprendidos. Es ella, la trucha que se fue hace muchos años, dijeron. ¿Llegaste al Titicaca? ¿Cómo era?, le preguntaron. La truchita, sentada sobre una piedra, les contó toda la travesía
los pueblos que cruzó, los peligros del río Ramis, los paisajes que vio, los amigos que hizo y las enseñanzas que aprendió. Los peces jóvenes la escuchaban con los ojos muy abiertos, llenos de emoción, y así fue como una noche mientras las estrellas se reflejaban en el agua del lago, un pequeño truchito se acercó a ella y le dijo: abuela Truchita, yo también quiero llegar al Titicaca, quiero vivir mi propia experiencia. La Truchita lo miró con ternura y le dijo: entonces, prepárate, pequeño, entrena cada día, escucha tu corazón y cuando llegue el momento, nada con valentía. Desde ese entonces, las aguas del lago Iniquilla se llenaron de historias, sueños y nuevos truchitos que ya no tenían miedo a nadar lejos, porque sabían que vale la pena soñar, aunque tome toda la vida. Muy bien, hemos narrado el texto del cuento que he creado y nos deja un mensaje bastante importante y seguidamente vamos a compartirlo con ustedes también. Lo tengo aquí, el libro que he elaborado y el cuento también que he elaborado y lo voy a compartir con ustedes. Se puede apreciar la truchita valiente y el sueño del lago Titicaca. Podemos apreciar el autor y también podemos apreciar la imagen que ilustra dicho texto. Muy bien, empecemos. Dice por aquí: la truchita valiente y el sueño del lago Titicaca. En lo más alto del Perú, entre los cerros del distrito de Ocubiri, se encuentra un hermoso pequeño espejo llamado lago Iniquilla. Eso nos quiere decir que el pez, la truchita donde vivía era el lago Iniquilla en el distrito de Ocubiri. En sus aguas frías y cristalinas vivía una trucha joven, soñadora, a quien todos llamaban Truchita. Desde pequeña la Truchita tenía un gran sueño: algún día llegaré hasta el lago Titicaca, el lago más grande del mundo. Podemos apreciar en la imagen el lugar donde provenía, ¿no?, la Truchita, la principal protagonista del cuento. Aquí lo tenemos en imagen. Ella es de un lugar bien alejado, remoto, en los Andes del Perú, en el distrito de Ocubiri, donde vive en el lago Iniquilla. Ahí está, se puede apreciar. Y luego, seguidamente, dice a la letra: los peces mayores se reían. Eso queda muy lejos, le decían. Ninguna trucha de ahí ha llegado tan lejos. El río es peligroso. Hay aves, redes, piedras y corrientes fuertes, decían. Pero la Truchita no se dejaba vencer. Día tras día nadaba lejos, practicando, imaginando el camino, hasta que un amanecer, ya señora y con las escamas pálidas por los años, decidió empezar su aventura. Sabía que quizás no volvería, pero su sueño era más fuerte que el miedo. La Truchita salió de Iniquilla y empezó a nadar por un pequeño canal que la llevó al río Ramis. Asimismo, su largo recorrido siguiendo el cauce que cruza los pueblos del altiplano. Pasó por Yayi. Las aguas eran frías, pero limpias. Podemos apreciar en la imagen que la trucha ya emprendió su viaje, y por el primer distrito que ha pasado ha sido por el distrito de Yayi, y posteriormente, así como nos muestra la imagen, ya emprendió su viaje, empezando del lago Iniquilla, posteriormente pasando por el distrito de Yayi, y también nos indica por aquí, luego llegó a Humachiri, donde casi fue atrapada por una red. Nos dice el cuento que también, así como tuvo aventuras, también tuvo obstáculos. Entonces, estamos mostrando en la imagen los obstáculos y los lugares donde ha pasado la principal protagonista, que es la trucha, ¿no? También nos dice que pasó por Ayaviri, donde descansó entre algas para recuperar fuerzas. Más adelante pasó por Pucará y se maravilló al ver a los niños bañándose en las orillas. Luego cruzó por Juliaca. El río se volvía cada vez más ancho y difícil, lleno de basura y aguas turbias, pero ella seguía adelante. Se puede apreciar en la imagen que la principal protagonista, que es la trucha, ya emprendió su viaje y también ha pasado, nos indica, cuenta el cuento o cuenta la historia, que está pasando por Pucará y posteriormente llegando a las aguas ya más caudalosas del río Ramis, que es en la ciudad de Juliaca.
¿no? De esa forma, la trucha, la principal protagonista, la truchita, está pues realizando la travesía de sus sueños para poder cumplir su sueño, que era conocer el lago Titicaca. Muy bien, siguiendo con la lectura, dice la letra, ¿no? Muchos peces se burlaban. ¿A dónde vas, señora trucha? Ya ni siquiera puedes nadar rápido. Pero la truchita solo respondía, voy detrás de mis sueños. Aunque me tome toda la vida, así pasaron los años y las estaciones cambiaron y la truchita siguió su viaje. Cada tramo del río era un nuevo desafío, pero también una nueva esperanza. Pudimos ver que durante su viaje conoció nuevos lugares, nuevos desafíos, y la trucha seguía emprendiendo su viaje con destino a sus sueños, que era conocer el lago Titicaca. Seguidamente tenemos también lo que nos dice el cuento. Finalmente, cuando ya casi no le quedaban fuerzas, llegó al lago Titicaca. Al ver la inmensidad de sus aguas, el cielo reflejaba en las olas y las islas flotantes de los Urus. La truchita lloró de alegría. Lo logré, valió la pena cada momento, decía. Como podemos apreciar, ya la principal protagonista, que es la trucha, ya llegó a su destino, ¿no? Que el cumplir su sueño era llegar al lago Titicaca. Y obviamente que en el lago Titicaca hay una variedad de especies, en cuanto a peces también, que le sorprendió a ella, ¿no? Pero lo más importante es que ella logró vencer sus obstáculos, logró vencer la travesía que le había preparado en su viaje, y ha llegado al lago Titicaca. Bueno, hasta ahí seguimos con el cuento. Vamos a ver qué nos dice también más adelante. Una vez que ya cumplió su sueño la principal protagonista, que es la trucha, nos dice: vivió unos años en el lago Titicaca, nadando en sus aguas profundas, conociendo nuevas especies, escuchando historias de peces del lago y observando cómo los pueblos aymaras y quechuas cuidaban sus orillas. Pero un día sintió que su corazón le llamaba de vuelta a casa y emprendió el largo camino. Podemos apreciar en esta imagen, en esta toma, de que la trucha ya había vivido mucho tiempo en el lago Titicaca, ¿no? Y ahorita decidió volver a su lugar de origen, donde era el lago Iniquilla, en el distrito de Ocubí. ¿No es cierto? Entonces, lo que podemos mostrar en la imagen es que la truchita, emprendió su regreso a su casa, a su hogar. A ver, ¿qué nos dice posteriormente ya? A ver, nos dice: cuando por fin regresó al lago Iniquilla, ya estaba muy vieja, sus escamas brillaban menos y su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu brillaba como nunca. Todos los peces la rodearon sorprendidos. Es ella, decían, la trucha que se fue hace muchos años al lago Titicaca. Le preguntaron: ¿llegaste al lago Titicaca? ¿Cómo era? Entonces podemos aquí apreciar donde la trucha regresa a su hogar, ¿no? A su lugar de origen, y los peces que estaban ahí le han preguntado cómo fue su travesía. Entonces, posterior a ello, la truchita, sentada sobre una piedra, les contó toda su travesía, los pueblos que cruzó, los peligros del río Ramis, los pasajes que vio, los amigos que hizo en las enseñanzas que aprendió. Los peces jóvenes la escuchaban con los ojos abiertos, llenos de emoción. Y así fue como una noche, mientras las estrellas se reflejaban en el lago, un pequeño truchito a ella le dijo: abuelita truchita, yo también quiero llegar al lago Titicaca, quiero vivir mi propia aventura. La truchita la miró con ternura, entonces le respondió: entonces, prepárate, pequeño, entrena cada día, escucha tu corazón y cuando llegue tu momento, nada con valentía. Fueron las palabras de sabiduría y de experiencia que le ha transmitido la principal protagonista, que es aquí la trucha, ¿no? La truchita en este caso, y ahí está el pequeño truchito que también quería emprender una nueva aventura, viendo la experiencia que tuvo la trucha mayor. Muy bien, ya en la parte final, desde entonces, las aguas del lago Iniquilla se llenaron de historias, sueños y nuevos truchitos que ya no tenían miedo de nadar lejos, porque sabían que vale la pena soñar aunque te tome toda la vida. Fin de la historia. Bien, en este caso hemos rescatado esta moraleja, se puede apreciar.
La moraleja del cuento que yo he creado dice así: no importa cuán lejos esté tu sueño, ni cuántos años te tome. Si eres valiente, constante y sigues tu corazón, siempre lo alcanzarás. Es un mensaje que nos da, que hemos aprendido y que quisiéramos también compartir con ustedes. Esperemos que les haya gustado el cuento que yo he preparado para ustedes con mucho cariño, y también en la parte final indicar que el inicio de este cuento, el inicio es cuando la trucha, cuando todavía era joven, tenía un sueño que cumplir, era conocer el lago Titicaca, y donde vivía era un lago llamado Iniquía, que queda en el distrito de Cubiri. Posterior a ello, también vamos a dar a conocer el nudo del cuento, ¿no? Que se trata netamente de la travesía de que ella ha realizado durante su viaje, durante lo que es todo el trayecto del río Ramis, ¿no? Es un largos kilómetros que abarca el río Ramis, y eso es lo que ella lo ha considerado como un ambiente de mucha experiencia y logros. Y finalmente llegando al lago Titicaca, donde era su sueño, ¿no es cierto? Y en el desenlace, ella decide regresar a su lugar de origen, que es el lago Niquilla, para contarle a las jóvenes truchas, las experiencias que ella ha tenido durante su travesía. Nos ha enseñado en el cuento nos ha enseñado que el esfuerzo, que soñar se puede cumplir, ¿no? Entonces, una bonita experiencia que hemos vivido el día de hoy con este hermoso cuento. Espero que les haya gustado, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.